Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más. Y les habla su hermano en la fe en Jesucristo, Luis Amateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia aquí en la región de Puerto Rico. Y continuamos con nuestros estudios del libro de Apocalipsis. Y hoy estudiaremos la lección número 4 del semestre de enero a junio del 2022. Y estoy usando la guía del maestro en la página 33 a la 41 y el título de la lección es El Anticristo, el falso profeta y la marca de la bestia. Un tema que yo sé que lo están esperando mucho porque es un tema sumamente interesante, pero a la misma vez un poco controversial. Estaremos estudiando las lecturas bíblicas en el capítulo 13, versos 1 al 18, con la siguiente verdad o afirmación fundamental. Aunque el espíritu del anticristo ya está en funciones en el mundo, habrá de aparecer un anticristo real que gobernará la tierra durante la denominada Gran Tribulación. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 13. Y a este capítulo 13, en conjunto con otros más, se le han denominado, cuando estudiamos el Apocalipsis, capítulos apéndices o capítulos intercalados. El propósito de esta serie de capítulos, denominados de esa manera, es para dar detalles sobre algunos asuntos importantes y que se quiere abundar más sobre lo mismo. Hoy estudiaremos algunas de las características del anticristo y la función que tendrá el falso profeta durante ese tiempo que se llama el periodo de tribulación y de gran tribulación. Y expondremos algunas ideas un poco interesantes sobre el famoso número de la bestia, el 666. Por lo tanto, vamos a la primera parte de nuestro estudio, denominado de esta manera, la primera bestia que sube del mar. Y aquí vamos a estar describiendo esta bestia y estaremos analizando del capítulo 13 los primeros 5 versículos, del 1 al 5. En el capítulo 12, y esto tengo que decirlo para aclararlo un poco, en el capítulo 12 se menciona el gran dragón escarlata, que es identificado, según el versículo 9 de ese capítulo 12, como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Si algo bueno tiene Apocalipsis es que en muchas ocasiones se autointerpreta, o sea, da una expresión en un lugar y luego nos aclara con detalle lo que significa. Y este dragón escarlata, según el relato bíblico, fue lanzado del cielo. Y al saber que le queda poco tiempo, entendiendo durante este periodo los 7 años, trata de hacer el mayor daño posible por medio de 2 personajes, que aquí Juan lo describe como la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Este lenguaje de bestia es simbólico porque lo que quiere describir es un personaje siniestro y que hace daño. Nosotros vamos a estar identificando quién es el anticristo, quién es el falso profeta, estos 2 personajes que son las figuras centrales del capítulo número 13. En el versículo 1 del capítulo 13, Juan, como vidente, observa una bestia que sube del mar.
aquí se dan varias interpretaciones y una de las dificultades que tiene el Apocalipsis es las 4 escuelas de interpretación que sostiene él mismo, y muchos biblistas, teólogos, comentaristas se expresan de distintas maneras. Posiblemente usted escuchará un comentario sobre un término o sobre alguna expresión y contradecirá otro comentario que dijo otro. Pero en el caso mío particular, yo interpreto que esta bestia que sube del mar, como dice aquí, pues está haciendo referencia al Imperio Romano, que tenía una poderosa flota marina. Así que muchas veces trataré de interpretar desde el punto de vista de carácter histórico y otras veces desde el punto de vista simbólico. Pero tenemos que tener pendiente una cosa: Apocalipsis en ocasiones se autointerpreta. Y vamos a estudiar algunos versículos que interpretan esta expresión: vi subir del mar una bestia. En Isaías 17, del 12 al 13, y en el 57, 20 expresa: multitud de muchos pueblos que harán ruido como el estruendo del mar. Y en el 57, 20 dice: pero los impíos como el mar en tempestad. Y en Apocalipsis 17, 50 dice: las aguas que has visto son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Por lo tanto, algunos interpretan que este mar lo que significa es un grupo grande de personas o una especie de tumulto. Y aunque cualquier historiador podría interpretar esto, que se refiere a pueblos conquistadores, muchas veces, como dije anteriormente, hace referencia al Imperio Romano, porque cuando usted estudia la geografía de Italia, donde está Roma, entra, es un territorio que entra al mar. Así que eso es un dato interesante. También es algo profético que hace referencia a los últimos tiempos y al dictador mundial conocido como el anticristo. Ahí le llama bestia que sube del mar, y muchos lo que están declarando, interpretando es: el anticristo surgirá a raíz de los tumultos, las multitudes y la necesidad de muchos pueblos que están en luchas sociales. Así que el anticristo surgirá del caos social, de la anarquía, de los tumultos políticos de los últimos días. Y eso es un hecho profético. Una visión semejante a esta, nosotros la vamos a encontrar en la 4ª bestia mencionada en Daniel 7:7. Si usted lee Daniel 7:7, va a encontrar ese parecido. Y las características del anticristo las vamos a encontrar ahora de los versos 2 al 8 de este capítulo 13. Vamos al versículo 1. Menciona que tenía 7 cabezas. El Imperio Romano tuvo, y esto es, vuelvo y repito, una interpretación histórica. El Imperio Romano tuvo 7 emperadores. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, se los voy a mencionar rápido: Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. Y también hay algunos comentaristas que dicen que estas 7 cabezas pudieran hacer referencia a las 7 colinas sobre las que está fundada la ciudad de Roma. Los 10 cuernos con las 10 diademas simbolizan la fuerza y el poder que tendrá este personaje. Y los nombres blasfemos en las 7 cabezas eran los
títulos, escuche bien, los títulos de arrogancia, de atributos divinos que los emperadores se atribuían. Muchos de ellos se autodenominaban hasta Dios. Pero veamos estos 7 títulos. Augustus, y estoy tratando de pronunciarlo en latín según lo escribían ellos. Augustus, Divus, que significa divino, Deus, que es Dios, Filius Dei, que es hijo de Dios, Dominus, que es Señor, Salvator, que es Salvador, y Benefactor, que en español también se dice benefactor. Esos eran atributos divinos que los emperadores se atribuían. Juan ve que esta bestia la puede comparar con un leopardo, con un oso y con un león, simbolizando con esto los diferentes imperios que históricamente existieron. ¿Cuáles eran estos imperios? Grecia, Medo-Persa y Babilonia. Así que en Apocalipsis hay muchos elementos de carácter histórico y hay elementos de carácter simbólico, y los vamos atendiendo poco a poco. En el versículo 2, o sea, la segunda parte del 2, el dragón, que lo hemos identificado como el diablo, le da un poder sobrenatural a esta bestia que sube del mar. Y en el versículo 3 se menciona una cabeza herida de muerte, pero su herida, dice el texto, que herida mortal, se había sanado. Y aquí hay un dato histórico interesante. Dice que en la mitad del siglo I había una leyenda que se conocía como Nerón resucitado. La leyenda de Nerón resucitado, que decía que Nerón había muerto, pero que resucitaría con poder. Y algunos, desde el punto de vista histórico, hacen referencia a esa leyenda, pero en el contexto nuestro se puede notar que el anticristo, escatológicamente en el tiempo de la gran tribulación, imitará la resurrección de Jesucristo también. El versículo 3 señala que al ser sanado la bestia, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, la intención era resucitar a esta bestia herida de muerte para impresionar, para ganar la atención. El versículo 4 indica que como consecuencia de este milagro de resucitación, adoraron al diablo y adoraron a la bestia. De la misma manera que nosotros los cristianos comprobamos que nuestra fe es genuina porque Cristo resucitó, también aquí tenemos este personaje, esta bestia, que también resucita supuestamente y acapara la atención mundial. En el versículo 5 nos especifica el tiempo de su manifestación, que dice que será durante 42 meses, y estos son 3 años y medio, que según la escatología son el periodo de la tribulación, y luego le siguen 3 años y medio más, que se denomina el periodo de la gran tribulación. Un detalle interesante es que Dios le permitió este tiempo de actividad, ya que el versículo 5 dice, se le dio autoridad para actuar. Así que muchas veces Dios permite las cosas. No es que el diablo toma la iniciativa, es que Dios se lo permite dentro de los planes divinos. La letra B de esta primera parte nos habla de las acciones de esta primera bestia. ¿Qué hacía ella? Y los versos 5 al 10 son un resumen de los acontecimientos durante el tiempo de la tribulación. El verso 6 nos habla de las 3 blasfemias
de esta bestia contra Dios. Dice que blasfemó de su nombre, que blasfemó de su tabernáculo y que blasfemó de los que moran en el cielo. El anticristo maldecirá toda la gloria de Dios, según lo especifica en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Y en el verso 7, la primera parte, dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlo. ¿Qué significa esto? Bueno, que se les permite perseguir a los santos, que en ese momento son creyentes en Jesucristo, que aceptaron el plan de salvación, y cuando dice vencerlo es que se le permite que los mate. Y la segunda parte del versículo 7 significa autoridad mundial, porque dice que se le dio poder sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que el anticristo va a ser un personaje que va a ser el dictador mundial. Dios se lo permite como parte de los juicios divinos sobre la faz de la tierra. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. La bestia que sube de la tierra. Ya estudiamos la bestia que sube del mar. Y en Apocalipsis 13:11 nos da una descripción de esta bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto es una especie de bestia o de ser que tiene una apariencia. Fíjese, vamos a analizarlo poco a poco. Tenía 3 características en este versículo 1. Sube de la tierra. Desde el punto de vista geográfico, viene de una región que se llama el Oriente, que esto es en Asia Menor. En el original, en el idioma original, esta expresión sube de la tierra es traducido sube del mundo subterráneo. Eso dice en el idioma original. Y esto implica, cuando se habla de mundo subterráneo, implica de las regiones demoníacas. Tiene 2 cuernos semejantes al cordero. El cuerno era símbolo de autoridad y cuando dice que son 2, entonces está implicando que tiene mucha autoridad. Por ser semejante al cordero, tiene lo que se llama apariencia de piedad. Piedad es, aparenta ser bueno. Y siempre el diablo, esa es su estrategia, aparenta ser bueno, pero veamos lo interesante. Pero al hablar es como dragón. Lo que tiene este personaje es una doble personalidad. Una apariencia para engañar, pero su naturaleza interna es demoníaca. Aparenta cordero, pero es un demonio en su interior. ¿Será este ser, esta bestia que sube, como dice aquí, de la tierra, va a ser un líder religioso? Se le denomina como el falso profeta, que él es el que promueve el culto y la adoración de la primera bestia, que lo hemos identificado como el anticristo. Fíjense qué interesante que el diablo ha preparado lo que se llama una trinidad diabólica. Está el diablo, está el anticristo y está el falso profeta. Así que de la misma manera que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también el diablo tiene su trinidad. Vamos a la letra B de esta segunda parte, las acciones de esta segunda bestia. ¿Qué hace ella? Bueno, esta segunda bestia está aliada a la primera, y lo que esta aliación o esta unión a ella la podemos llamar autoridad delegada. Así lo declara el versículo 12, la primera parte. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
Recuerde que estamos hablando ahora del falso profeta, el líder religioso. Y como profeta falso, el líder religioso promueve el culto de la primera bestia, el anticristo. Dice, y hace que la tierra, el versículo 12 estamos, y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este falso profeta lo que hace es promover un culto mundial, un culto universal, ya que dice que la tierra y los moradores le adoren. Fíjese que en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y esto es para los postreros tiempos. O sea, se van a levantar líderes religiosos con espíritus demoníacos. En este caso, el falso profeta. Este falso profeta hará grandes señales y milagros espectaculares. Fíjese lo que va a hacer. En el primer milagro demoníaco aparece en el capítulo 3, que fue lo que mencionamos anteriormente, que fue que la herida mortal fue sanada y se maravilló todas las personas. Pero ahora en el versículo 13 dice que hace descender fuego del cielo a la tierra. Y esto fue algo interesante porque es muy parecido a lo que hizo el profeta Elías allá en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 36 al 39. También hay que recordar que en Éxodo 7, del 8 al 12, encontramos a Aarón, hermano de Moisés, quien había ido delante del faraón, lanzó su vara y la vara se convirtió en culebra. Y el faraón llamó a sus hechiceros, los hechiceros también echaron sus varas, se convirtieron en culebras, pero sucedió algo interesante, que la vara de Aarón devoró a las varas de los hechiceros. Pero el diablo siempre puede hacer milagros, así que no se equivoque, nunca crea que por un milagro algo es genuino y es divino. El versículo 14 señala que engaña con señales y pide que le hagan una imagen a la primera bestia. Y luego en el versículo 15 dice, y se le permitió, entiéndase, Dios lo permitió, infundir aliento a la imagen. Por lo tanto, esta imagen que construyó este falso profeta, que era algo inanimado, él le dio aliento de vida. Algo parecido a Génesis, cuando Dios crea al ser humano de la polvo de la tierra y luego Dios imparte aliento de vida. Es toda una imitación a Dios. Hay muchas especulaciones sobre qué sería esta imagen específica, pero lo único que podemos concluir es que esta imagen es el símbolo visible del poder demoníaco que tiene este ser. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 9 al 10, dice y advierte, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, el problema, y nosotros como creyentes tenemos que entender, usted nunca se impresione por un milagro, porque el milagro no es la evidencia contundente de que algo es de Dios. Aquí tenemos al falso profeta haciendo milagros, pero son milagros demoníacos. Y la tercera parte de la lección es la marca de la bestia. Y aquí vamos a analizar rápido los versículos 16 a 18. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca,
el nombre de la bestia o el número de su nombre. 3 cosas. Pero analicemos rápido, en los pocos minutos que nos quedan, estas características de esta marca en los versículos 16 al 17. Este sí que es un tema de mucha discusión y se presta para que todo el mundo juegue a interpretar lo que es la marca. Actualmente algunas personas dicen que hasta la marca es y que la vacuna. Eso es lo último que están diciendo. Pero esta marca lo que implica es el tener, según el texto de Apocalipsis, un control sobre la persona en todo lo que tiene que ver, escuche bien, con su economía, su dinero y sus bienes materiales. Por eso dice que nadie puede comprar ni vender. Cualquier persona o sistema que tenga pleno control de las finanzas, bien sean individuales o corporativas, tendrá dominio del mundo. Si a usted le quitan todo el dinero, ¿qué usted va a hacer? A menos que alguien sea autosostenible, por ejemplo, que produzca su propia comida, su propia fuente de agua, y de esos hay muy pocos. Pero hoy día somos esclavos del sistema digital que mueve toda nuestra sociedad. Usted sabe que para ir a comprar casi todos usamos nuestra famosa ATH. La expresión del verso 16, pequeños y grandes, pudiera ser o referirse a la gente común y notable, o los ricos y pobres, a la gente que tiene distintas economías, libres y esclavos, son las distintas clases sociales. En otras palabras, no importa las distinciones de la sociedad que tengan, todos serán dominados por este anticristo. Y antiguamente, esto es un hecho histórico, antiguamente existían los tatuajes sagrados en los cultos paganos. Y muchos esclavos e inclusive soldados llevaban marcas de fuego en sus cuerpos. Eso eran prácticas antiguas. Veamos algunos detallitos rapiditos sobre el número de la bestia. En el versículo 18 nos dice que el número de la bestia es el 666. Las interpretaciones sobre este número son infinitas. Yo solamente le voy a dar 2 breves ejemplos. Muchos se empeñan en aplicarlo a su enemigo más cercano. Algunos afirmaban que era el Papa de Roma, otros decían que era Napoleón, otros que Martín Lutero, otros que Nerón y otros tantos más. Antiguamente había una ciencia que se llamaba la ciencia de la gematría, donde se le asignaba un valor numérico a las letras. Y le voy a dar un ejemplo, 1 o 2. Un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se hizo el siguiente ejercicio. Si a la letra A se le da el valor de 100, a la letra B de 101, a la C de 102, a la D de 103 y así sucesivamente, mire qué resultado daba el nombre de Hitler. La H 107, la I 108, la T 119, la L 111, la E 104, la R 117 y suman 666. Otro hecho interesante, y voy terminando. A Nerón se lo aplicaron, pero con otros números. La N igual a 50, la E igual a 6, la R igual a 500, la O igual a 60 y la N igual a 50 y también sumaban 666. Así que se puede jugar mucho con todos estos números, pero los muchos esfuerzos tenemos que concluir que algunas veces son inútiles. Hasta cierto sentido es un misterio. Concluimos con los siguientes 3 pensamientos. Apocalipsis nos revela que el anticristo ocupará la posición de dictador mundial solo porque así Dios lo permite. Segundo, el falso profeta establecerá un culto idolátrico a la figura del anticristo,
matando a todo aquel que no se someta. Tercero, esta dictadura mundial se apoderará de todo el sistema financiero, controlando así la vida de todas las personas del planeta Tierra. Pero todo esto será por un breve tiempo de 7 años, al cual, finalizar esto, tenemos que decir contento, Cristo vendrá con su iglesia a reinar sobre el planeta Tierra. Queridos hermanos, un tema maravilloso el de este domingo. Se nos terminó el tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y que pasen un lindo día en el Señor.